Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar gazpacho. Como dije la semana pasada, llega el verano y queremos recetas fáciles, frescas. Aunque para no hacer una receta tan simple, vamos a preparar tres tipos de gazpacho. Uno tradicional, uno que lleva sandía y otro que lleva cereza. El de cereza está tremendísimo. Para el gazpacho tradicional vamos a juntar 1 kilogramo de tomates pelados, 100 gramos de pepino, 100 gramos de pimiento rojo, 100 gramos de pimiento verde, 20 gramos de cebolla, medio diente de ajo, 20 gramos de pan, 100 mililitros de aceite de oliva, 40 mililitros de vinagre, un poquito de sal y pimienta. Con la ayuda de una batidora vamos a triturar todos los ingredientes, rectificamos de sal y pimienta y listo. Ahora tenemos dos opciones, colarlo o dejarlo tal cual. Si lo colamos tenemos una textura más fina, aunque si nuestra batidora no es suficientemente potente tenemos mucho residuo y vamos a obtener poca cantidad. Si no lo colamos vamos a obtener más cantidad pero lo mismo, si nuestra batidora no es suficientemente potente la textura va a ser un poco grumosa. Para el gazpacho de sandía y cereza vamos a aprovechar esta elaboración, aunque si lo hiciéramos desde cero las proporciones serían las siguientes. Al igual que en la receta anterior, mezclamos todos los ingredientes y listo. Finalmente servimos en un cuenco. Añadimos algún ingrediente extra en forma de tropezón y listo. Para el gazpacho tradicional vamos a utilizar huevo duro, tacos de jamón y croutons. Para el de sandía podemos poner unas hojitas de menta o albahaca. Y para el de cereza he congelado un queso fresco tipo Burgos y lo voy a rallar con un microplane. Y listo, mirad qué fácil y qué pinta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartir. Recordad que tenéis los ingredientes en la cajita de información y en mi página web y que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGD19 y hasta la semana que viene. ¡Adiós!